auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El elote, comida mexicana. Gema. Muchas gracias a las marcas que auspician este programa y un agradecimiento especial por estar hoy en nuestra casa, a Guardarraya, sus representantes Mateo Crespo y Álvaro Bermeo. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Todo bien, ahí contentos de estar aquí y listos para conversar. Igualito, vamos ahí. Mateo, Álvaro, yo les quiero hablar un poco de la música, obviamente, pero yo pienso que a través de la música ustedes han acabado haciendo una cosa más grande, que es exportar la cultura ecuatoriana. Y en un término mucho más amplio que el de la música, solamente a través de sus letras, de sus sonidos, de su performance, ustedes viajan por el mundo llevando un buen producto ecuatoriano de lo que es la cultura ecuatoriana. ¿Cómo nace esa idea? O sea, mejor dicho, ¿cómo se ha ido expandiendo eso de representar a la cultura ecuatoriana a través de la música? Primero, no creo que fue para nada un propósito inicial lo que tú mencionas. Simplemente fue el hecho, la coyuntura de encontrarnos tres seres humanos que nos gustaba mucho y nos gusta mucho la música, que coincidimos en algún punto de nuestras vidas. Creo que parte de ese efecto de que hablas de lo que significa Guardarraya como cultura, como embajador, no sé cómo decirlo, como promotor de la idiosincrasia ecuatoriana, tiene que ver, entre otras cosas, con que nunca tuvimos un propósito de enmarcarnos en las corrientes de moda o de la estética que generalmente te demanda la industria de la música. Simplemente éramos jóvenes que buscábamos disfrutar primero y, claro, en esa sinergia, mejor dicho, en esa catarsis natural, libre, en ese ejercicio de creación sin prejuicios, sin complejos, es obvio que va a salir lo que nosotros somos, que somos quiteños, de padres ambateños, lojanos, esmeraldeños, y eso obviamente, insisto, es obvio que eso va a salir a relucir, sino que en un país de acomplejados como el Ecuador, eso llama especialmente la atención, ¿no? Porque acá más bien todo lo relacionado con lo que nosotros somos, con nuestra idiosincrasia, es algo que hay que poner debajo de la alfombra, ¿no? Y más bien nos gusta argentinizarnos en el fútbol, entre otras cosas, históricamente, ¿no? Entiendo. Pero también hay esta tentación natural del artista, creo que en general, especialmente en el latinoamericano y no se diga aquí en el Ecuador, de intentar internacionalizarse. Y al hacer eso, lo que tú dices, caer en lo que está en la moda o en otros temas que no le topan precisamente, pero como el público parece pedirlos, se va para allá. Pero ustedes no lo han hecho en 20 años, cada vez se vuelven más autóctonos, digamos. Más autóctonos. Más longos. Claro, tiene que ver con lo mismo que te estaba diciendo Álvaro. Desde un inicio siempre la intención no fue atacar a un nicho de mercado, no fue hacer un estilo de música, no fue crear un producto específico para llegar a un target de población. Entonces, al nosotros mantenernos desde un inicio y todavía muy honestos a ese principio hasta el día de hoy, no dejamos de hacer lo que a nosotros nos gusta. Y lo que a nosotros nos gusta es básicamente lo que nos permite proyectar eso, lo que somos, lo que seguimos siendo. Obviamente, sí puede ser que tal vez de alguna forma eso complica un poco el volverse más fácil, el internacionalizarse, el llegar a otros mercados, porque capaz que seamos muy localistas, pero al final, después de más de 20 años de hacer esto, nos hemos encontrado con que la gente afuera igual es muy receptiva porque a pesar de que nuestras coloquialidades con las que Álvaro expresa sus letras creemos que son bien nuestras, se entienden en toda Latinoamérica. O sea, todos, desde abajo hasta bien arriba, entienden. Entonces tenemos público no muchísimo, no muy grande, todavía hay mucho que hacer, hay muchas más cosas que explorar, hay muchos más escenarios que enfrentar y mercados que intentar obviamente abordar, pero siempre lo vamos a hacer desde nuestra visión Localía. Y intentando jugar como locales siempre, porque esa es la forma en la que nosotros hemos venido siendo siempre, entonces por ahí va la vuelta. Ahora que estamos en tiempo de Olimpiadas, parece que el mundo más se mide por el oro, la plata, el bronce y el demás no vale.
Entonces, yo creo que es un buen momento para destacar de que esta propuesta que ustedes hablan de 20 años que no han buscado hacerlo comercial, sin embargo, ha alcanzado 25,000 seguidores en Spotify, están entre las 5 bandas más seguidas de Ecuador y entre las más sonadas de Latinoamérica. Y es evidente que los 25,000 seguidores no son solo de aquí, sino son de toda la región, de distintos lugares, a veces donde no se habla el español, pero la música es la que pega. ¿Cómo llevan eso? O sea, ¿cómo se siente tener un público internacional? O sea, obviamente es chévere, o sea, la experiencia de la música en general es algo que nos gusta, por eso seguimos en esto. Si no, ya, o sea, de chiste en chiste son 20 años, ¿no? Y en 20 años cambian muchas cosas. ¿Nunca ha pasado el retiro por la mente? Sí, todos los días. No, pero de una forma así grave, como que pudimos perdernos. No, sí ha habido momentos, creo que es obvio, o sea, es como todo, es como una pareja, siempre hay momentos en que piensas en separarte, etcétera. Pero lo otro, o sea, a ver, nos los tomamos con bastante calma también, o sea, porque justo hace poco le escuchaba una frase que me quedó rebotando a Borges, que no es una frase de él, sino él la citaba de alguien que no sé, que decía que el fracaso y el éxito son dos grandes impostores. Y eso se me quedó grabado. Entonces, más bien, tratamos de seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que es disfrutar. ¿Cómo te explico? O sea, si yo supiera cómo hacer una canción como Despacito y ganarme millones de dólares, no lo dudaría un segundo en hacerlo, pero yo no sé hacer eso. Entonces nos concentramos en lo que sí sabemos, en lo que podemos. Y claro, Guardarraya hace rato que es un sabor que la gente ya reconoce, lo cual nos llena de orgullo. Y hoy por hoy, incluso si lo quieres ver, al menos desde mi perspectiva, si lo quieres ver desde una óptica netamente comercial, yo creo que desde el Ecuador, donde no hay industria musical, acá no hay sellos musicales, o sea, es absurdo pretender competir contra, yo que sé, Sony, EMI, las grandes industrias. Creo que la única opción o de las mejores estrategias que tienes comercialmente hablando es venderte como eso, como algo folclórico, algo local, algo artesanal, algo que está hecho a mano, que no viene hecho en serie. Ese creo que es el mérito de Guardarraya, además de que es un plato que se ha cocinado en 20 años, o sea, no somos una hamburguesa. Es algo que ha tomado su tiempo, es algo que ha crecido como bolita de nieve. A nosotros no nos conocen, o sea, por nuestros rostros o porque nosotros estamos en los programas de cocina por la mañana ni nada por el estilo. Nos conocen por nuestra música. Y esa es la forma en que nosotros nos hemos presentado al mundo, por así decirlo. Vamos a hablar de sus inicios, de la música. Ustedes hablaban de pareja. Pero a mí yo quiero redondear este concepto del país, del chauvinismo que Álvaro sabe siempre recalcar en las entrevistas. Yo conversaba antes con Álvaro en una entrevista previa y hablábamos del de Quito papá, que es un concepto que cuando estamos aquí dentro de Quito es de Quito papá, pero cuando sale del país es de Ecuador a la larga, ¿no? Y a mí me parece fabuloso ese concepto. ¿En qué lugares? Porque yo, por ejemplo, he cantado como loco por las calles de Melbourne, Australia, de Quito papá, y esto se llama Lero Lero. Supongo que les ha pasado eso con un montón de lados del mundo. ¿Nos pueden contar una anécdota de dónde se han topado escuchando esto de Quito papá con gente que no es de Quito? O sea, sí, o sea, gente, más que encontrarnos con gente que nos ha mandado videos o cosas de diferentes partes del mundo, como tú dices. Claro, y tiene sus dobles lecturas, porque yo alguna vez también me pasó una anécdota cuando estaba en Loja, que es la tierra de mis padres, que un periodista en un acto de sensatez que yo celebré me dijo, te quiero contar que a mí al inicio esa canción yo odiaba. Y odiaba porque, claro, él al ser lojano la veía como de Quito papá, o sea, como un tipo así de... Exacto, agrandado. Que yo no lo había percibido, porque obviamente no me pasaba, pero obviamente lo ves desde el otro lado, enseguida lo entiendes. Y además él me comentaba que él tenía un amigo que vino a estudiar acá a Quito, y que, de Loja, y que para él fue un choque cultural brutal. Y para colmo sonaba esa maldita canción en todo lado, entonces era como, tenía eso en la cabeza, pero después me dijo, ya aprendí a escuchar y me gustó y bla, 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 bla. Entonces siempre depende también cómo lo cojas, pero claro, es algo que nosotros una vez más, en un país de acomplejados, decir yo soy de Quito, o sea, poder decir yo soy de Quito y soy orgulloso de ser quiteño, se vuelve algo como, ¿what? O sea, es como que medio llama la atención, porque generalmente es agache cabeza, lo que está bien es lo que dice Patrón Blanco, y hay que imitar lo que dice Patrón Blanco, y lo que a vos te gusta, nadie te dijo que pienses, y todos esos conceptos que lamentablemente rodean a nuestra cultura. Entonces sí, es un orgullo romper con eso y poder aportar a que las nuevas generaciones tengan una banda de la cual puedan cogerse y sentirse orgullosos, decir, esta es mi banda, es de Ecuador, ese es mi lenguaje, esta es mi comida, y listo, sin ánimo de creerse más que nadie,
pero tampoco menos que nadie, ¿no? Y eso incluso te cuento nos ha pasado a nivel ya de conciertos en vivo, ¿no? De llegar a un escenario y pararte y a veces hasta putearte y lo que venga, porque te quieren avasallar y porque vienen las bandas de afuera, tú no puedes tocar nada y casi que te hacen el favor de que estar ahí. Entonces, eso también tiene que ver con la dignidad de los seres humanos, o sea, de pararse y decir, no, güey, o sea, yo no estoy pidiendo nada especial, pero tampoco me vengas a aplastar, o sea. O sea, es un lindo hasta el grito de guerra afuera, ¿no? Como vamos de Ecuador cuando lo dicen los deportistas. Sí, claro, pero tiene que ver mucho con el principio de intentar ser lo más auténtico que uno puede ser. Ser lo más honesto haciendo lo que uno puede hacer todos los días de la vida, ¿no? Entonces, si es que tu bandera es ser honesto y ser sensato, no te vas a dejar avasallar, no te vas a dejar que nadie te ningunee. Si es que algún argentino dice, no, es que en Ecuador no juegan fútbol, no, sí, nosotros les hemos sacado la puta varias veces y vamos con todo en todos los temas. Además que tenemos una suerte enorme, y la suerte es que, al igual que la mayoría de gente en el planeta, nosotros estamos muy conscientes de que nuestro país es de los más lindos del mundo, ¿no es cierto? Eso lo dice cualquier persona de cualquier país del planeta, pero en el nuestro creo que sí tenemos razón. Tenemos muchas fortalezas en muchísimos campos, o sea... El clima, la geografía. La geografía es brutal, los paisajes, la gente es súper amable, se encuentran rincones bonitos en todo lado. Tenemos obviamente lo que se vendía de los 4 mundos hace un rato, que es real, o sea, no en cualquier país del mundo se encuentra ese tipo de diversidades en tan pocos kilómetros de distancia, y eso es motivo para ser orgullosos. A nosotros siempre nos venden que somos la última rueda del coche, pero si tú ves un poco de historia reciente, todas las migraciones de Colombia, del Perú con Sendero Luminoso, de Venezuela, ahora que todos vivimos, Cuba, Haití, o sea, curiosamente vienen a este paísito de mierda, es el ¿no? paraíso. O sea, que este país horrible, subdesarrollado, sucio, qué raro, ¿no? Siempre vienen acá, o sea, qué raro. No, por ejemplo, a mí en Australia me pasó, yo viví muchos años ahí, pasaron 2 cosas que yo les decía a los niños pobres, porque los niños australianos ahorran para cambiar a dólares americanos. Yo decía, cualquier ecuatoriano tiene $1 en el bolsillo, o sea, $1 americano sí, y esa es la moneda que en el resto del mundo se pelean por cambiar. Aquí ya la disfrutamos y sin problema. A nosotros casi nos mata de trauma eso, ¿no? Claro, tener $1 en el bolsillo. Obviamente el cambio fue un choque generacional, pero para quien nace ahora ya tiene esa ventaja, si la quieres ver, incluso capitalista. Y en el segundo lado, los niños australianos comen frutas por estaciones. Entonces saben que de marzo a abril hay ciertas frutas. Yo nunca he visto eso aquí y espero que nunca pase, y no creo. Acá nos lanzamos frutas. Claro, eso yo les decía, aquí se juega béisbol con las manzanas. Sí. Que no está bien hacerlo. A mí una vez casi me rompen de niño un primo la nariz porque estábamos en una guerra salvaje de aguacates y me llegó uno muy maduro y casi me rompe la cabeza. Hay en esta parte de la canción que dice, soy pana del Mateo, ¿se refiere acá a Mateo? No, es otro man. Es otro man buena gente. Es un man más buena gente. No, claro, pues es mi pana el Mateo. Y eso yo quería destacar porque ustedes son amigos, luego han crecido con la banda ya 20 años y más. ¿Cuántos serán de amigos? Ustedes hablaban de ser una pareja y sin duda debe haber esto. Algún día. No, y te lo quiero preguntar porque esto es interesante. Y esto es interesante no solo para los que tienen una banda, especialmente para los que están empezando en el proceso, ¿no? Esos primeros años en los que te puedes amar o romper para siempre, sino para todo el que tiene un emprendimiento, porque muchos emprendimientos profesionales en distintos campos arrancan así, con un grupo de amigos que tienen esta sinergia, que tienen esta necesidad de catarsis en algún área y la botan. Nosotros mismos somos un grupo de amigos. Este es el segundo team, o sea, él es mi amigo de la universidad, pero yo tenía otro amigo con el que arranqué el proyecto, con el que hablábamos de una entrevista antes con Álvaro, que también ya se fue. Esta es la segunda alineación, como digamos. Y es difícil por eso mismo. A veces no solo luchas contra la falta de auspiciantes, etcétera, sino los problemas internos, el llevar el día a día, el mantener ese sueño. Nosotros tenemos un programa de literatura que dice, desde la mitad del mundo, poner al planeta a leer. Es un sueño que tenemos, que un día se revire esa idea de en el Ecuador no se lee, a que no, en el mundo leen a los ecuatorianos. Pero es un sueño y mantener ese espíritu interno te desgasta y también personalmente. ¿Cómo lo pueden llevar ustedes? ¿Cómo lo han podido llevar en 20 años y más? Verás, yo creo que de las cosas más difíciles en las sociedades, ya a nivel muy abierto y general, las relaciones humanas son muy complejas porque somos seres muy complejos.
Nosotros somos amigos por más de 20 años, venimos tocando juntos hace ya más, o sea, casi 21 años, y creo que lo que nos ha mantenido cuerdos y manteniendo obviamente esta relación sana y saludable ha sido una base de respeto antes que nada, brutal. Entonces yo sé que el Alvarito, yo sé cómo es, yo sé por dónde patojea, yo sé cuáles son las fortalezas, y él sabe igual cuáles son mis realidades, cuáles son mis problemas, y así con los distintos jugadores dentro del equipo. Pero obviamente nadie dice que sea fácil, nunca es color de rosas. Nuestro segundo disco se llamaba Chistes y Roces, porque es básicamente un matrimonio de 4 cabezas en el que nos cagábamos de risa y al mismo tiempo nos dábamos de golpes, porque obviamente es parte de lo que está. Además, a los 24 años estábamos, pero dados cuerda a morir, ¿no? Y obviamente eso es parte de lo que fue. Pero siempre hemos sabido, a pesar de que ha habido diferencias, ha habido golpes, ha habido roces fuertes, ha habido miembros que han salido, otros que han entrado, se ha rotado con algunos personajes en la banda, siempre ha habido igual esta intención de ser muy transparentes y respetuosos. O sea, si es que algo no funciona, de frente. A veces no funciona y a veces no es de frente y a veces las cosas se complican y un roce puede generar una pelea, pero es difícil decir que nosotros podemos ser un buen ejemplo en ese sentido, porque al igual que lo que hablamos al comienzo, o sea, nosotros no lo hacemos siendo conscientes simplemente somos personas que intentamos ser sensatas, racionales, coherentes y en ese espíritu de seguir jugando juntos, hacemos lo mejor para seguir llevándonos bien. ¿Cuál ha sido así un momento tenso? Y más que la anécdota, el morbo, lo importante es saber cómo se resuelven las cosas, cómo nacen las peleas y cómo se resuelven. Alguna así importante que... Han habido varias. Que ha sido difícil. Es que como nacen a veces ni te imaginas, o sea, más bien son cosas que se van acumulando. Yo sí, la mejor metáfora o analogía es la relación de pareja y de repente hay alguna chispa y cuando tienes algo acumulado se va al carajo. Pero, o sea, dentro de, yo qué sé, las crisis más fuertes o los conflictos más fuertes que hemos pasado, siempre ha primado el tema de esa familiaridad que tenemos. O sea, es como cuando, no sé, te peleas o cuando eras adolescente y te peleabas y te resentías a morir con tus padres y te querías ir de la casa y todo lo demás, pero en última instancia son tus padres, o sea, no dejan de ser tus padres o no tu hermano. Ya casi igual, o sea, te puedes decir en algún punto vela verde, pero hay otro nivel donde, o sea, que es la hermandad y cuando ya baja la testosterona, entre otras cosas, o sea, no hay problema en volver a hablar y decir, o sea, es secundario que me hayas dicho, ve, hijo de tal y cual o lo que sea, porque eres mi pana, o sea, no pasa nada. O sea, eso. Porque bien dicho. Bien dicho. Es así como está usted hablando de lo que es internamente llevar la convivencia. También hay luego lo que es llevarse con el resto de colegas. Y pasa otra vez en este lugar del Ecuador que por alguna razón el ecuatoriano prefiere ayudarle al colombiano que al ecuatoriano de al lado porque le ve como una competencia. Entonces a mí me parece muy destacable lo que ustedes hacen cuando esta canción de Mamá Vudú, Retorno, adaptando una canción de aquí, porque es muy común también de que uno tenga unos ídolos extranjeros y que quiera tocar esa canción y hacerle un cover, o si no a los muertos, ¿no? A JJ, a los que no se deja descansar, pero unos colegas que están vivos, que si lo quieres ver en el mundo comercial entre competencias y entre comillas, en la pelea de quién va arriba en el Spotify, y darle ese homenaje musical. Qué bonito, o sea, nos pueden hablar un poco de ese homenaje de retorno. O sea, yo lo veo como parte de los privilegios que tenemos, por ejemplo, o sea, ser amigos, o sea, de tener a Sally Mileto, Mamá Vudú, a cualquiera de las bandas, casi todos ellos son amigos, muchos de ellos muy cercanos. Yo me he dado, por ejemplo, a nivel personal el lujo de cantar en vivo con Mileto Soledad, por ejemplo, que es una de mis canciones favoritas de las canciones, de la música. Y claro, surgió esta oportunidad de grabar esa canción y es algo que lo seguiremos haciendo. O sea, a nosotros nos gusta la música en todas sus formas y seguiremos haciéndolo. O sea, no solo con Mamá Vudú, sino con lo que tengamos chance y con lo que nos guste. O sea, la verdad no lo vemos como algo especialmente trascendente, sino más bien como parte de la experiencia de disfrutar de la música aquí en el Ecuador.
O sea, y eso debe ser parte de la esencia, ¿no?, de Guardarraya, que de verdad ustedes disfrutan, de verdad ustedes se sienten esto de, en mi próximo disco quiero poner esta canción de mis amigos, como los dices. Porque, te repito, no es muy común en el ecuatoriano. Por eso es que existe esta pregunta. Sobre lo que tú dices, hay ¿sabes quién es el Pacho Maturana? Fue un entrenador colombiano, que fue entrenador del Ecuador, previo al Bolillo Gómez, si es que no estoy mal, sí. Y él en su libro dijo, y hacía esa crítica, y de hecho lo criticaron mucho, pero decía la verdad, dijo, en el Ecuador el deporte nacional es tirarle al que está arriba, y mejor si es de la otra región. O sea, sí, literal, eso observó, y eso es muy cierto, lamentablemente. Ajá. Y ya nos ha pasado lo que tú dices, de hecho hay cierta gentecita que tenemos ahí fichada, porque gente que trabaja en el escenario, que sabemos que en cierto punto nos van a meter el puñal por la espalda y van a salir felices atrás de la banda cualquiera extranjera para quedar bien con nosotros y a nosotros que nos jodan. Pero sí es parte de dónde venimos, lo que somos y ya nada. ¿Qué hacemos? Ya nada, pues es parte de lo que tenemos alrededor y hay que jugar en la cancha que te toque jugar. A nosotros nos tocó jugar acá. Pero claro, igual lo que dice el Álvaro, sí hay personajes que ya tenemos claros, con ese personaje no jugamos y ya está. Y seguimos, no nos peleamos. No nos peleamos con mucha gente. pero eso, o sea, no sé para qué andar mucho más en el tema ese. Lo que intentamos hacer es, una vez más, coherentes. Nos gusta coger la guitarra y hacer versiones de alguna cosa alguna vez, y tampoco todo el tiempo. Pero si es que nos proponen algo chévere, una canción linda de unos amigos, bueno, ahora no. Chicos, yo sé que ustedes han mantenido los pies en la tierra porque esa es parte de la razón por la que están aquí y toda la trayectoria que han tenido, pero ¿no ha habido un momentito en el que sintieron así como un subidón? O más que un subidón, ha habido un momento en el que pasó eso de sentirse internacional. Yo como fan, y especialmente mucho más joven, cuando pasó este videoclip de Tiburón en MTV, para mí como fan, o sea, y cuando uno tiene ese sueño de capaz de grande me pongo mi propia banda, o sea, wow, que te pasen en MTV. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y más jóvenes, ¿no? Yo no me acordaba que había pasado eso. Ajá, yo tampoco. Sí, la verdad, yo no sabía eso. O sea, sí creo que alguna vez alguien comentó, pero no. O sea, una vez más, o sea, tratamos de enfocarnos en... es que además necesitas enfocarte, porque mucha gente, por ejemplo, cree que... como tienes todos los imaginarios y toda la información y todo el embate cultural que te viene sobre todo desde el norte, donde una banda como Guardarraya, o sea, si la pones en México, en Argentina o en Estados Unidos, primero seríamos millonarios económicamente, tienes el club de fans, la limusina y toda esa pendejada que te venden de la alfombra roja, etcétera. Pero acá eso no existe, ¿me entiendes? Entonces, si es que no te concentras y enfocas en hacer las cosas medianamente bien, ni siquiera es sostenible el proyecto, que fue una de las primeras cosas que con Guardarraya nos propusimos en algún momento. Dijimos, listo, o sea, vamos a hacer que esto al menos no nos cueste y que sea sostenible. Y después, poco a poco, ya comenzamos a hacer no solo que sea sostenible, sino generar un dinero, etcétera, que eso, insisto, te permite seguir dedicándote a eso, porque si no, lo que pasa es que lo que le pasa a todas las bandas, que ya tienes tu compromiso, tu familia, tus responsabilidades, tienes tu trabajo y en algún punto, o sea, acá está la papa y acá está la música. Vas por la papa. Entonces, insisto, sí amerita, o sea, si es que te mareas con esas cosas, creo que vas por un mal camino. Siempre cuento esto, nosotros como ya estamos 2 décadas en esto, hemos visto cómo mucha gente llega por novelería a la música. Y claro, y después de cierto tiempo ya como no tiene el disfrute y la música como esencia, se dedican a otras cosas. Pero lo que tú mencionas, o sea, no deja de ser bonito, igual que estuvimos, por ejemplo, en el Festival Cosquín, que es un festival seguramente en su clase el más importante de Iberoamérica, que el rato del rato te están viendo 500,000 personas en diferentes partes del mundo. Fue durante la pandemia. Esto fue en agosto del 2020, sí. Sin lugar a dudas, es chévere llegar a México, llegar a tocar en Queens y que vengan los ecuatorianos de Nueva York y de otras partes a verte oír, o sea, a verte tocar, etcétera. No deja de ser bonito y conmovedor, o sea, pero claro, siempre tienes que pisar en el suelo, porque además cuando haces arte, cuando haces música, es como que todo el tiempo estás caminando por un filo. O sea, cualquier rato se puede decir ¿Han tenido conciertos malos, conciertos grandes malos? Que el público se los haya hecho notar. El público siempre ha sido súper generoso. A veces sí hay alguien que te dice, oye, puta, no me gustó, lo que sea, bla, bla, bla. O sea,
pero en general creo que ha sido muy generoso, sobre todo conmigo. Pero claro que ha habido conciertos malos, o sea, es como un equipo de fútbol, o sea, hay veces que... Y es curioso porque hay veces que juegas súper bien y pierdes, y viceversa, hay veces que haces pendejadas y la gente es, qué bestia, loco, ese concierto. Claro, que no te acuerdas. De que Y vos tú no- pensaste que Y les es fácil resetear la autocrítica, o sea, para bien y para mal, porque supongo que igual cuando usted siente que tocaron mal, no importa el que te digan. No hay peor autocrítica que la de uno mismo. Sí, o sea, totalmente. esa es turra. Cuando tú, pregúntale al joven que también le ha pasado, o sea, cuando tú sabes que la cagaste, eso es lo peor. O sea, de ahí menos que era, que entonces te tengo di- menos autocríticas. que te digan así a alguien, o sea, es como que lo tomas en cuenta, pero es diferente a tener tú la conciencia Claro, yo me jalé, que la me cagaste jalé, horrible. y no así, Dios mío, trágame. Sí, sí, sí. Pero ¿y cómo lo llevas? O sea, eso te ayuda a luego ir a ensayar con Con más alcohol, fuerza. con drogas. Claro, así se la lleva. Sí, sí, sí. No, claro, lo que haces al final es pasas la noche, pasas el día siguiente y el trauma se va diluyendo y se convierte en aprendizaje. Y tienes que hacer que se convierta en aprendizaje porque si no, La vuelves a la vuelves a cagar y si la vuelves a cagar y hay una tercera, ya después ya la autocrítica vale gato. Tus compañeros te van a reventar. Claro. O sea, una a todos nos pasa, pero tenemos que intentar ser lo más controlados y profesionales en lo que hacemos en ese momento, porque todo nuestro equipo depende de lo que cada uno de nosotros está ejecutando. Entonces, sí. Además, no hay que olvidarse, es fácil, pero no hay que olvidarse que a uno le toca la del payaso. O sea, vos puedes estar, o sea, Cualquier alegre, cosa va a estar triste, lo mal, que sea, tienes que listo. salir al show y hacerlo. O sea, independientemente de lo que te pase. Y a veces nos pasan huevadas. Pues. Y eso te quería preguntar, el payaso Andrés, que tienes esta relación incluso, pero el concepto, ¿no? El artista en general, los que ponemos la cara, o sea, no importa lo que pase, estás aquí dando la entrevista, este es el show, y eso les pasa a ustedes a diario sobre el escenario. ¿Cómo es esa faceta del artista? La faceta del ser payaso. O sea, sí es obviamente una... Es como lo que le puede pasar a cualquier performer le pasa esto, ¿no? O cualquier deportista igual le puede pasar lo mismo. O sea, el rato que tú llevas tu vida, tienes tus problemas, tienes tus alegrías, el rato que te subes a la cancha o que te subes al escenario, el rato que te estás vistiendo para salir a tocar, estás dejando tu vida afuera para volverte el performer para el que toda la gente que está ahí, que pagó, vino a ver, ¿no es cierto? Entonces, es medio así. Yo al menos en lo personal, intento dejar mis cositas el rato que cojo la guitarra, que me dicen ya listo, te fuiste y te olvidas del mundo por esa hora y cuarto que es el show y terminas de hacer tu vuelta, gozaste y después de un rato, después de un par de horas aterrizas. Sigues como en las nubes un ratito y después ya vuelves al planeta Tierra. Esa es mi forma de jugar a esto. Me imagino pero es esto, ¿no? O sea, igual que el mimo que tiene que pintarse la cara para salir, o cualquier teatrero. Sí. Ahora, no sé si es un agravante, pero sí con una condición que al menos dentro de la música que hacemos, o sea, no deja de ser un striptease cada vez que uno se sube al escenario, un striptease existencial, o sea, no es que es exacto, y es una descarga ahí emocional, entre otras cosas. Y claro, a veces eso sumado con el vértigo de la gente, el cariño de la gente, solo con el alcohol, o sea, uno se acerca a un escenario y hay 50 personas que te quieren brindar algo de tomar. Entonces, todas esas cosas, con el tiempo aprendes no sé si aprendes, pero sí ya como vives en eso, aprendes un poco a controlar, a manejar, etcétera, etcétera. Porque claro, al inicio es viva el baile negro y todo. ¿Te haces más resistente o aceptas menos? Las dos cosas. Es un poco de las dos cosas, ajá. Porque a veces da miedo que te envenenen, pero... Sí, pero ahí se le hacen. Yo creo que también nuestra vivencia es dentro de un mercado local que es bien chiquito, ¿no? Entonces hablamos de un circuito de shows que en el mejor de los casos vas a tener dos o tres shows al mes, pero exagerando, eso en realidad nunca se da. Yo diría que hasta 2 máximo en el circuito de bandas independientes, rock, Quito, Ecuador en general. No sé qué hubiera pasado si es que estábamos en una onda gira a Estados Unidos todos los días, subidos en el bus. días.
50 estados en 50 días, que haces 3 shows por semana, seguramente cirrosis en 2 miembros de la banda el primer año. Y uno perdido. Y uno que se quedó en uno de los estados del comienzo. y claro, pero eso nunca sabremos cómo es, ¿no? A mí eso me ayudó, por ejemplo, mucho cuando salía a tocar solo, porque yo siempre tuve la mala costumbre de tener a la banda atrás. Entonces, en el peor de los casos, yo puedo estar dormido que está sonando la banda. Y en sí mismo eso ya es un show y tiene mucho peso. En cambio, cuando me tocó salir solito con mi guitarra, y si era loco, quieres lo que vos quieras, o sea, quieres tomar, fumar, sí, pero después tienes que salir solito a hacer el ridículo. Entonces, eso sí fue como una enseñanza súper fuerte de, claro, de decir aguanta, porque a nadie le gusta hacer el ridículo. Claro, ¿no? O sea, y es parte del aprendizaje profesional, ¿no? Porque no naces sabiendo, pero el ir aprendiendo, como tú dices, de los errores es lo que te permite ir escalando. Sí. La cosa es que uno aprende a golpes. Claro. Ustedes han hecho también una cosa muy grande por la inclusión, pienso yo, en sus conciertos. Precisamente esto que tú dices, romper las regiones internamente y luego poner el lugar del Ecuador, ¿no? O sea, no hacer esto de que nos negamos a nosotros mismos. Pero también hacen otra cosa por la inclusión que me encantó, el concierto, una experiencia para sordos. El otro día venía un entrevistado y al final daba un mensaje y luego lo daba en señas. Y a mí solo ese momento, o sea, me quedó el switch y dije, ese se supone que es un canal cultural, positivo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está nuestro traductor para sordos? Entonces lo estamos tratando de incorporar. Y ustedes veo que también han hecho ese pensamiento, ¿no? Pasar por ahí de cómo le hago disfrutar esta experiencia también a la gente que no puede escuchar. Ese es uno de los experimentos más fuertes en los que nos hemos metido nosotros, en muchísimos sentidos. Y creo que lo más valioso de eso es el haber justamente podido aportar la sensación de la música a gente que nunca ha sentido nada a nivel sonoro. Eso obviamente acompañado con muchas cosas para que el show sea más interesante, más chévere, que pueda transmitir cosas, etcétera, etcétera. Pero el público sordo es un público que ha sido invisibilizado desde el inicio del universo, de la humanidad, porque no es un manco, no es un cojo, no es un ciego, es una persona que tú va a estar caminando por acá afuera y que tú no sabes que son y que llevan sus vidas pero a pesar de eso nunca han sentido la magia de lo que es la música. Y para personas como nosotros que justamente partimos de que la música para nosotros es súper especial y es lo que nos ha traído hasta acá y lo que nos mueve todo el tiempo, el solamente saber que hay personas y que además una población no pequeña, sino una población importante, que no han podido tener esa experiencia, fue loquísimo, fue una de esas vainas conmovedoras de pies a cabeza y que obviamente todavía es un pendiente, o sea, tenemos que todavía, ya nos cayó la pandemia, etcétera, etcétera, pero en algún punto vamos a retomar porque es algo demasiado grande y demasiado bonito. ¿Cómo viste al público desde tu punto de vista? O sea, ¿cómo se lo veía experimentando a la gente? Era una locura, porque además el sordomudo en sí es alguien que es muy efusivo con sus manos, con sus gestos, con su cara. Gesticula mucho. Exactamente, es una vaina así muy al extremo en ese sentido. Entonces las reacciones eran conmovedoras, brutales. O sea, era jodido cantar, de hecho, porque te sacaban la madre. Emocionante. Sí, claro, querías llorar todo el tiempo. ¿Y cómo fue el proceso de llevar a cabo esta propuesta? O sea, ¿cómo fue el embarcarse? Porque ya uno ve el concierto, lo que está colgado en imágenes, no he podido experimentarlo. O sea, fue primero una chica que se llama Jennifer Benítez, que se me acercó, que fue una de las 2 traductoras que usamos después. Ella, o sea, no es sorda, pero por alguna razón en algún momento de su vida le interesó y aprendió lenguaje de señas. Y ella se me acercó a pedir permiso para traducir la canción Mi Niño al lenguaje de señas. Entonces yo me quedé loco y le dije, no, güey, mejor hagamos un concierto. Y ahí comenzamos a trabajar, fue largo, fue tedioso, o sea, fue a ratos hasta medio peligroso porque casi nos roban el proyecto, unos sinvergüenzas. Pero al final de cuentas, claro, o sea, partió de un tema de investigación, de ver qué se ha hecho, de ver diferentes técnicas, de asociarnos incluso y contactarnos con gentes de afuera, que nos, o sea, a ir investigando. O sea, fue
un aprendizaje de hacer unos pilotos, a ver cómo reaccionaban, qué funcionaba, qué no funcionaba, y o sea, la consecución final fue lo que hicimos en el México. Que insisto, es un proyecto que está, o sea, era el primer concierto de algunos que esperábamos dar en diferentes partes del Ecuador y ojalá del mundo, pero llegó el señor COVID. El señor COVID. Tú hablabas de la investigación que significó hacer este proyecto, y quería preguntarles sobre la investigación tanto en la música como en las líricas. En la música, ¿cómo han hecho, cuál es su investigación, cuál es su búsqueda en estos sonidos ecuatorianos? Yo no lo sé explicar porque no soy músico, entonces lo asocio a esa música de antaño, ¿no? De los requintistas, de JJ, de lo que te recuerda a la ronda aquí en Quito. Pero eso es lo que yo siento en temas como Chuchaqui, por decirte algo. Y eso me parece riquísimo porque el Chuchaqui es ecuatoriano, o sea, el colombiano tiene su propio guayabo y cada quien tiene su cosa. Entonces el Chuchaqui merecía una música de aquí. ¿Cómo es esa investigación? ¿Cómo la han encontrado? No hay investigación, o sea, Guardarraya no es una banda que hace música racionalmente, o sea, no es que yo con el Mateo nos sentamos y decimos, oye, hagamos un balsecito contemporáneo y metámosles estos elementos, no, o sea, es más un tema de que alguien tiene una idea musical y esa idea musical llega al ensayo y los demás se suben sobre eso. Lo otro, insisto, es una consecuencia de lo que somos, o sea, de una proyección de lo que somos, de nuestras realidades. Entonces, claro, si un día se despertó Chuchaqui acá joven y se puso a tocar un bolerito, comenzó a llorar y salió una canción, ¿no? Es bien así, es un proceso muy orgánico. Muy visceral, como decimos. Muy visceral, entonces lo que sale se vuelve una idea y esa idea se va coloreando, pero no conscientemente, nunca conscientemente a través de teorías y de lineamientos ortodoxos ni clásicos. Vamos a hacer un albazo, entonces necesitamos estos elementos, los tiempos van a ser así. No. Si nos gusta, funciona. Si no nos gusta, cambia, sácale eso y métele otra cosa y vamos a ir trabajando. Y es curioso porque, como tú dices, por ejemplo, hay canciones como Chuchaqui o el mismo famoso 1537 que tiene el tran, 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 que es un vals criollo. Y a mí muchas veces me hablan y me dicen que sí, que tú, o sea, que eres un gran representante de los pasillos, de la música moderna. O sea, yo nunca he hecho un pasillo en mi vida hasta ahora. O sea, ojalá algún rato pueda hacer, pero yo nunca he hecho un pasillo. Pero son por eso y también por una dosis de ignorancia nuestra como sociedad. O sea, nosotros somos una sociedad que celebramos el Día del Pasillo, por ejemplo, y el Día del Pasillo todo el mundo pone en la radio nuestro juramento. Y nuestro juramento no es pasillo, es un bolero y el autor es un puertorriqueño que es Benito de Jesús no sé cuánto. Entonces esas cosas tampoco es un mea culpa, o sea, no podemos permitirnos. O sea, vos te vas yo qué sé, a Buenos Aires y la gente que maneja el tango sabe perfectamente lo que es un tango, una milonga. Te vas al Perú y el vals criollo lo tienen muy bien entendido, bla, 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 y todos sus géneros. Acá, salvo que te metas a hablar con, yo qué sé, con el Alex Alviar o un personaje así, o sea, que somos de una ignorancia campante, ¿me entiendes? Y insisto, eso es parte de un mea culpa de nosotros como sociedad. Uh-huh. Ustedes hablan de esta ignorancia, pero también en las bandas nacionales se nota que está habiendo un proceso de formación muy interesante. O sea, uno ve muchas bandas, especialmente las jóvenes, que se han formado en el extranjero, que son ingenieros en sonidos, que dominan el conservatorio, que tienen incluso a veces formación en mercadotecnia, en el marketing, que también es muy importante para el negocio. ¿Cuáles son los pilares de la formación? ¿Qué necesita de verdad el músico para formarse? ¿Qué es así en Pajarita? La vereda, la calle. O sea, todos los grandes músicos parten, según yo, de tener eso, y de ahí sí cualquier cosa. Lo otro creo que sin lugar a dudas es positivo en el sentido de que, claro, tienes un escenario diferente a lo que pasaba en los 90, que nos decían, oye, vamos a ver esta banda que es igualito, The Doors, el man es igualito a Jim Morrison, y, o sea, y ese era el show, o sea, ser un remedio de algo. Eso ya por suerte ha ido cambiando, y no solo eso, como tú bien mencionas ahora, o sea, aparte que puedes estudiar afuera, tienes aquí universidades donde puedes estudiar producción musical, música, tienes radios que ya tienen programas exclusivos para la música alternativa, como quieras llamarlo. O sea, son un montón de variables que han ido cambiando. Pero claro, ahí, o sea, no sé si es crítica, pero lo que yo veo es que sí hay, obviamente, bandas chéverísimas que suenan increíble, que conocen mucha música,
pero te tienen que contar que son bandas ecuatorianas, porque si las escuchas en otro lado, pueden ser bandas de cualquier parte del mundo, que está bien, capaz, así mismo debe ser, o sea, son más globales, yo qué sé, pero no sé, yo sí destaco y resalto el hecho de tener tu localía, o sea, de que eso sabe a Ecuador, o sea, y capaz no te gusta, no hay problema, pero eso es música del Ecuador. En este último disco suyo hasta el momento, ¿no? Ya les voy a preguntar de qué se viene, cuáles están los últimos eventos, pero en este último disco desde la portada es impresionante. En realidad las portadas han sido muy interesantes de sus discos, pero en esta última se nota la colaboración que hacen con La Suerte. Les quería preguntar un poquito acerca de cómo fue trabajar con ella y cómo es el proceso de hacer las portadas, porque la portada de un disco, aun cuando el mundo está en Spotify y todo eso, sigue siendo muy importante, así como la música. Nos gusta dibujar cuando estamos ocupados. Qué baboso. A ver, bueno, sí, cuando estábamos justamente con ya todo el proyecto avanzado, nos contactamos con La Suerte y con David Sur, los dos hacen el trabajo gráfico del disco. Y sí fue toda una vuelta interesante porque ellos, o sea, obviamente siendo ellos los que iban a trabajar todo el arte visual, les dijimos a ellos, propónganos cosas, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo quieren hacer? ¿Qué es lo que ustedes nos van a proponer? Ustedes son artistas, nosotros hacemos la música, ustedes propónganos esto. Nosotros tenemos ciertas ideas, queremos que, por ejemplo, se proyecte un camino. Estamos hablando de Me Fui a Volver, hablamos de un personaje. Se les dio las canciones. Les dimos las canciones para que vayan escuchando. Hicimos algunos grupos, o sea, nos reunimos, hicimos algunas reuniones, soltamos ideas, lluvias de ideas, y ellos comenzaron como a delinear hacer como un resumen gráfico de todo lo que nosotros habíamos dicho. Y obviamente ya gráficamente también nos presentaron, vea, ¿por qué no hacemos este tipo de gráfica que es como muy, muy fuerte y muy bonita, muy interesante? Y claro, poco a poco fueron armando ellos ya su arte y nosotros fuimos comentando mientras iban en proceso igual, ve esto aquí, quítale, esto está lindo, ¿por qué no le dibujas algo más con esta idea? Y fue un proceso muy, muy bonito, pero fue muy, muy de ellos. Claro, el rato que ya llega al armaje, al ensamblaje de lo que es ya la portada, es como, y ahora de todo este arte que hicimos, ¿qué es lo que necesitamos? Ok, entonces fue decisión, ellos sugirieron algo y nosotros dijimos sí, o sea, es de un personaje y lo vamos a hacer que entre el mismo personaje por la cabeza y que se vaya a volver. Listo, y se imprime, hágale, va. Pero tampoco es que fue fácil. Ellos hicieron un camello, ellos sí hicieron una investigación, no como nosotros. Y fue muy bonito, los dos fueron muy, muy chéveres y son gente muy talentosa, la verdad. Ustedes hablaban esto de que no hacen una investigación, pero entiendo que por ese proceso tan libre, tan evolutivo, poco a poco, pasa también que las canciones toman tanto. Y a veces los álbumes toman Los tanto. integrantes toman tanto. Los integrantes toman. Y por eso como fan a veces es desesperante, ¿no? Hubo más de 7, 8 años entre el 2009, su disco, y el siguiente. Fue como sí, bueno, un proceso grande. También hay que acordarse que no es fácil hacer un disco. Es no, muchísimo trabajo. Y en términos normales, además, involucra una inversión financiera importante el hacer un disco. Entonces, claro. Y le sigue pasando eso a Guardarraya a día de hoy. Por se supuesto. le complica producir. O sea, no es que llueven los productores que dicen. No, ¿qué va? No. Además que lo nuestro, volvemos, ¿no? Acá no hay industria. Entonces nos toca jugar. Y nosotros somos los productores. Ajá, entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para gestionar toda la vuelta. Y eso obviamente, lo que te decía hace un ratito, si en términos normales implica esfuerzo, un montón de plata, tiempo, a eso ponle la malcriadez de los integrantes, la dejadez, el que de repente estás embarcado en hacer una canción, sale un concierto y a ensayar como locos para el concierto y dejaste botada la canción 3 meses. Pero por otro lado también el producto final es un producto que se cocina súper lento y como la comida cocinada a fuego lento tiene muchos más sabores porque se va nutriendo de todo ese tiempo que toma en salir, ¿no? Se come hasta con más gusto también.
Y claro, toca escuchar con más gusto y les da a los fans. Y ustedes ya hablaban esto, ¿no? De que parte del secreto de la pareja, como en toda pareja, es esto de conocer lo bueno y lo malo, y en lo malo aceptarlo, o sea, ya saber, llega tarde, o sea, no vivir 20 años en la lucha de ven temprano, porque no va a pasar y ya te hubieras ido. O si sabes que llega tarde y te molesta, no te juntes. Claro, si es que te va a molestar separarte a tiempo. Y supongo que en ese mismo camino pasa el tema de decidir cuáles canciones entran y cuáles no. O sea, también toca respetar que les guste a todos, o pasa de que se filtran canciones que a veces no son del agrado de algunos de los integrantes. O sea, debe pasar, a mí no me ha pasado, o sea, yo... Todas las canciones las tienes con gusto ahí, digamos. Sí, o sea, no he tenido, o sea, obviamente hay canciones que me atraen más que otras. Y momentos que te traen más que otras. Sí, no creo que haya habido problema por ese lado. Más bien el problema pasa de que hay muchas canciones y toca dejar fuera algunas. Eso creo más bien ha sido un tema que en algún momento toca mochar. Y de hecho creo que en el último disco, si me preguntas a mí, si es que fuéramos para atrás, es un disco que tiene 13 canciones y una escondida. Si fuéramos para atrás, no hiciera un disco de tantas canciones. Harías menos canciones. Haría menos canciones, pero ya está, loco. Ya está. Y votar canciones no es difícil, o sea, porque es tu obra artística, ¿no? ¿En qué sentido? No te entiendo. O sea, votar porque tienes 13, por ejemplo, y tú me dices hubiera puesto solo 10, pero eso implica que 3 quedan ahí guardaditas en el cajón. Es que quedan eso, no las botas, quedan ahí guardadas y... Y hay una carpeta de canciones enorme para hacer cualquier cosa más. ¿Y ustedes tienen una carpeta así ahorita? Sí, siempre. Desde que existimos. O sea, si tienes plata para un disco, hacemos uno doble ahorita. O sea, es falta de auspiciantes de verdad. Si tienes plata de lavado, de donde sea, avisa. No, y a mí, o sea, yo les pregunto esto porque es un mundo de la inmediatez. O sea, a veces uno, cuando se mete a estudiar en el mundo del arte, sabes que no va a ser fácil y sabes todo, pero te tratas de poner un plazo y dices, por ejemplo, en 10 años voy a tener la Sony, la EMI, o más que la marca, voy a poder grabar los discos sin sufrimiento. Pero estoy hablando con Guardarraya, 20 años de carrera, y me cuentan que están esperando el auspiciante para el disco doble. Y uno, ¿cómo lo lleva así? Especialmente estos lapsos largos que han tenido. ¿Qué pasa internamente con ustedes? ¿Cómo se maneja eso? O sea, pero tampoco es que estamos esperando, o sea, porque, o sea, parte de, o sea, siempre cuando trabajamos, cuando se cobra regalías, todo, siempre hay un fondo que va a la banda, que justamente nos permite, o sea, que haya una caja chica y en algún momento que sea como una base o un punto de partida para lo que será el próximo disco. O sea, hacen pensando en eso. Siempre se está ahorrando para... Siempre se está ahorrando para eso y para lo que haya... Y por ejemplo, el último disco lo complementamos con una experiencia que fue inédita y muy exitosa y buena, que fue el famoso crowdfunding que hicimos y que la gente con su colaboración literal y franca nos ayudó a hacer el disco, depositándonos plata en una cuenta, o sea, lo cual implica también un acto de confianza increíble, porque es plata que yo puedo coger y salir y comprarme una botella de trago, si quieres, pero claro, o sea, ahí está el disco, por suerte. ¿Y van a volver a repetir un proceso similar de crowdfunding? No creo, porque además de eso sería un momento en el que justamente los crowdfunding estaban como en apogeo y arrancando, en el mundo en apogeo, y acá estaban empezando, y ya desgraciadamente eso ya no funciona. Se perdió la fe. Tendremos que ver la forma de gestionar. Seguramente aparecerá otra nueva tendencia. En ese momento fue como, ¿por qué no hacemos esto? Vamos. Obviamente con la responsabilidad que eso implica, ¿no? Pero ahí le sacamos adelante. También fue una linda experiencia. El ver la generosidad de la gente que nos sigue fue increíble. Pero bueno, o sea, es lo que hay. También tú decías hace un ratito que o sea, o sea, ¿cómo es que un artista piensa en eso si te encuentras con Guardarraya y todavía no puede? Pero tienes que pensar, uno, ¿dónde estás? ¿Dónde naciste? Si naciste aquí, ¿dónde naciste? Pero sobre todo, ¿dónde vives y a lo que tienes acceso? Y dos, que también nuestro camino, el camino que ha hecho Guardarraya, no es el camino que haría una banda pop, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde el inicio, desde el razonamiento de los temas, de los tipos de temas, de tópicos que se utilizan para las letras, de toda la imagen, de toda la estructura. Lo nuestro ha sido una vaina bastante, vuelvo a usar la palabra orgánica, ha sido como lo que nosotros hemos
entendido como que es una buena idea hacer, pero es un camino muy propio, es una guardarraya. Nosotros desde el inicio musicalmente y también en nuestra forma de concebir y de presentar y de gestionar las cosas, lo hemos hecho por un camino paralelo a lo que otras bandas lo hacen. Y no es que está bien o está mal, simplemente ha sido nuestra forma de entender lo que hacemos y de hacerlo. Es curioso, yo le contaba al Mateo porque ya del hongo viejo, o sea, hasta hace poco me metí a un cursito de producción musical por internet. Y claro, o sea, Guardarraya era, o sea, en cada capítulo era Guardarraya, exacto, era al revés. O sea, Guardarraya hizo las cosas siempre al revés. O sea, y claro, te dicen cosas tan puntuales y que a mí me resultan hasta, o sea, extrañas. Como primer módulo te dicen, verán, lo menos importante es la música. Aquí la música no importa. Es lo menos importante. O sea, aquí capítulo 1 define cuál es el target al que quieres llegar. Capítulo 2 analice ese target, qué colores usa, qué come, como caca. O sea, de marketing puro. Y así sigues y al final, o sea, el capítulo creo 12 te dicen, ahora sí que ya tienes todo eso definido y el brand y el no sé qué, no sé cuánto. Ahora sí ya haces la canción, ya haces, o sea, un ejemplo, por ejemplo. En algún momento uno puede decir, a ver, en este punto que está saturado de reggaetón, que es para las chicas, no sé qué, nadie les canta a las mujeres mayores de 40 años que están en la oficina trabajando, entonces hagamos Mujer de las 4 décadas y armas una canción para ese target, ¿me entiendes? No digo que esté mal, o sea, además de eso te da mucha plata, etcétera, pero nosotros simplemente, humildemente hacemos otra cosa, o sea, es un tema mucho más espontáneo, más es una catarsis existencial, de un disfrute. Guardarraya es una banda increíblemente ecléctica en el sentido de que Guardarraya en sí mismo, y no quiero ser prepotente con esto, pero Guardarraya en sí mismo parece un género, porque tú puedes estar escuchando una canción como 1537 que es un balsecito criollo y después suena Lero Lero que es un pop ahí, cualquier cosa, o Hoy, por ejemplo, Hoy no quiero que es una canción super pop, o después Samba Surreal. Pero todo tiene como una línea ahí que cruza, que lo identifica con lo ecuatoriano, con etcétera. Pero claro, es una fanesca Guardarraya. ¿Será que o sea, el sonido sin duda, lo que tú dices, le ayuda a ser un género en sí, pero la letra también pienso que ayuda en eso, ¿no? La letra podría, si estuvieran impresas, entrar como en un mismo compilatorio, los poetas, los autores podrían compilar sus obras y ves ahí también un género, un universo literario propio. ¿Cuánto entra la literatura? Ustedes mencionaban, ahorita Álvaro mencionaba de lo mainstream, ¿no? De que te enseñan el target a encontrar. A nosotros nos ha pasado lo mismo en el canal, porque este es el programa que trata de jalar gente, de ser más abierto, porque el programa estrella es de literatura y de literatura ecuatoriana. Entonces, todos los días siempre nos viene la gente y dice, qué hermoso canal, qué lindo, lo único que tienen que cambiar es ese programa de la literatura. ¿Por qué no le hacen de política, de fútbol, de algo así como más simpaticón para el mainstream? Pero estamos en esa misma lucha. Y por eso les quería preguntar, en la letra, ¿cuánto entra la literatura? ¿Cuánto entra esto de investigar, de buscar, de leer o tampoco? No, nada. O sea, siempre he dicho que a mí me gustaría leer más de lo que leo. Creo que sí nos gusta leer, o sea, cada uno a su ritmo. Sí tenemos esa buena costumbre, por así decirlo. Sin tampoco que bestia somos los Fernando Sánchez Drago, así. No sé, bueno, es un periodista ahí español que se come todos los libros. Y también es escritor. Me imagino que, claro, o sea, la literatura, me acuerdo hace rato que estaba en crisis y ahora con el advenimiento del internet, el estar pasando todo, debe ser peor. Insisto, o sea, a mí sí me gusta leer, pero no lo asocio directamente a la creación en las letras. En ese sentido, por ejemplo, me parece mucho más productivo para mí, más que leer, sentarme abajo en la esquina un ratito y ponerme a observar los personajes. O sea, eso me resulta más provechoso. Y eso sí he hecho, eso sí a ratos hasta me he preocupado, o sea, de irme a un lugar, pararme y observar y ver qué puedo sacar de ahí. Pero insisto, no hay una relación directa de que chuta, vamos a explorar la poesía o la literatura de, yo qué sé, de Pablo Palacios y en función de eso sacar algo, o sea... Como te habrás dado cuenta, somos muy poco investigadores, somos bien vagos. Pero pones una cerveza. Pero dale. Pero dale una cerveza. No, o sea, pero yo pienso que esto es destacable porque tú hablabas de los vicios, esto de la banda entre chistes y seriedad, pero yo pienso que el haberse permitido eso puede ser también una de las razones por las que han llegado a los 20 años.
Porque quizás si uno se coarta a sí mismo, o sea, si uno intenta ser uno que no es. Seguramente, o sea, muy probablemente si nosotros nos metían en un cronograma de trabajo estricto para cumplir metas y para llegar a tal mercado rapidito haciendo eso, o sea... Chao. O si te metes a buscar letras en un libro cuando no es lo tuyo. O sea, O que te pongan que decir, que cantar, alguna vez que hace qué mucho ropa tiempo usar, ya hubo un estamos en acercamiento, problemas. claro, nos pasaron un contrato borrador donde, por ejemplo, yo tenía que informar si me iba a cortar el pelo, cosas de ese tipo. Entonces dije, no, wave, o sea, no va con nosotros. dije así. Te tenías que cortar el pelo. No, O sea, tienes que tenías que informar por un tema de imagen, o sea, no podías, no era una decisión tuya, sino que no es que vos puedes ahorita ir a una peluquería y hacerte el pelo amarillo porque tu manager te va a decir, brother, ¿por qué te hiciste amarillo? Si mañana vamos o sea, ¿me entiendes? Entonces como que, o sea, es parte también de ese trabajo, ¿no? Yo siempre he dicho, imagínate lo que debe ser en su momento Ricky Martin, o sea, un tipo que me imagino le levantan a las 5 de la mañana, gimnasio, bronceado, depilación, sonríe, o sea, y hasta la noche, güey. Jodido, o sea, eso es parte también del profesionalismo, ser una Shakira, yo qué sé, gente de ese nivel o que mueve tanto dinero. No te meterías en eso, ustedes no se meterían. O sea, yo no sé si podría, la verdad, o sea, y no sé si me interesaría tampoco, o sea, obviamente llama la atención la cantidad de plata que ganan, pero aparte de eso, no, para nada, no creo que sea algo bonito así, que no pueda salir a la calle, entre otras cosas, ajá. Sí. Ahorita estamos hablando a finales de julio, vamos a sacar esta entrevista a inicios de agosto del 2021, le dicen el año 2 de la pandemia, capaz que se reinicia la cuenta. ¿Qué se viene de Guardarraya? Porque han estado en la virtualidad, ¿van a seguir en conciertos virtuales o vamos a poder verlos en el escenario? Ahorita el escenario es muy complicado por los aforos, entonces además el show de Guardarraya, para bien o para mal, no es un show barato. Show barato, la O producción sea, por lo que implica ponernos en escena, luces, pantallas, videos, todo el equipo, etc. Por lo que cobran ustedes. Entonces, más que Más por lo allá que de lo que cobramos, es cobran. la puesta en escena. No entiendo. O sea, lo que cuesta montar el show. Y eso, claro, con un regreso de 300 butacas, algo que pongas a 150 o $100 por cabeza, que no tampoco cabe, no resulta. Entonces, eso sí estamos, como no sé si esperando, pero sí viendo si se aprovecha el tiempo por otras cosas hasta que ya podamos, eso sí tenemos entre ceja y ceja, apenas haya cómo botarnos unos conciertos grosos. Sí, Pero tal como están las cosas está complicado. De hecho, nosotros teníamos una gira hermosa que se canceló en octubre del 2020 por México, en un festival que era 12 conciertos en diferentes lados, pero bueno, o sea, toca como otra vez ponernos pilas con eso y hasta eso justamente ver cómo se aprovecha el tiempo. Bien, más bien vamos a ver si grabamos algo antes que acabe el año y aprovechamos el tiempo por ahí. ¿Y funciona la virtualidad para la música, especialmente para la música de Guardarraya? ¿Funcionan esos conciertos virtuales que han hecho? Porque he visto dos, al menos, muy simpáticos la propuesta. Vi uno por Fiestas de Quito, vi uno desde el Planetario. Las dos muy hermosas la propuesta, lo visual incluso se preocuparon por eso. Pero ¿funciona con la gente y con el feedback que ustedes reciben? ¿Pero qué te refieres con funciona? O sea, ¿el público lo disfruta de la misma manera y ustedes se sienten de la misma manera? O mejor, más que de la misma manera, que eso sería imposible, de una manera que funcione, que sientan como esto es un camino, si vuelve el mundo igual voy a hacer cosas virtuales. Es un camino muy extraño, es un camino forzado. O sea, si es que te toca andar en segunda en el carro todo el día porque no puedes pasar a tercera, al final lo vas a quemar. Lo mismo Así pasa se con siente. esto. O sea, hay muchas restricciones. El estar en el escenario sin público es una vuelta súper rara. Para nosotros es súper forzado porque, claro, termina la canción y cric, 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 cric. No hay el man haciéndote dedo en primera fila. No hay el man gritándote o sacándote la lengua. O claro. no sé, enseñándote el seno o algo. Exacto. Se dice que el artista vive del aplauso, pero yo pienso que de verdad en el escenario no solo es lo que se escuchan a ustedes, sino la gente ya se acostumbra la a eso. retroalimentación del público en el concierto es brutal y es una de las cosas que hacen que un concierto sea mucho más poderoso porque la gente, si la gente energía. está feliz, claro, el músico está feliz y hace que la gente esté más feliz y hace que uno esté más feliz, O sea, y todo eso hace una bola de nieve. Y Si a vos no te gusta el fútbol, o sea, en supuesto que no te guste el fútbol, que te valga gato, o el fútbol americano, yo por ejemplo el fútbol americano o el béisbol, me importa un rábano. Pero tú entras a un estadio de béisbol a reventar y sientes, o sea, es energía, o sea, Algo metafísica, pasa, no es, o sea, no es hipismo, sino No, más es bien cuantificable. exacto, es medible. Y peor en eso, además tienes la música como energía.
y la gente que canta y que salta, etcétera, o sea, es otra vuelta. Pero por otro lado, también si me preguntas, ¿funciona? Sí puede funcionar, porque sí puede ser rentable, por ejemplo, y también si quieres ver un mérito adicional, por ejemplo, otra vez del Cosquín, o sea, te paras en el Cosquín y te ven 500,000 personas, que en cambio eso no te pasa, pero claro, si nos pones a elegir, obviamente el concierto en vivo es otra cosa, o sea, para nada son cosas análogas, o sea, que se reemplazan, pero de ahí sí, son medios que además nos hemos visto en la necesidad de utilizarlos y que han funcionado en esa emergencia. Han funcionado, en la emergencia funciona, pero es cojudazo. Siguen siendo un desfogue. O sea, a mí me pasaba al inicio de la pandemia que me tocaba hacer conciertos solitos en mi cuarto apoyando, yo qué sé, a diferentes causas, miles de las que había. Y claro, es cojudazo, estás tocando solito en tu cuarto y acabas la canción y esa voz solito. Pero nada. Ustedes explicaban esto de que se ponen ustedes su puesto cuando están en un festival internacional especialmente, pero ¿les ha pasado que han sido teloneros últimamente o hace cuánto que no son teloneros? No, claro, fuimos teloneros Caifanes. de Caifanes aquí en el Ágora. Eso fue como la Pero una vez también nos peleamos antes de SOE porque nos pasó eso, que de repente salieron a decirnos que no podíamos topar nada, ni prueba de sonido y poco más. Teníamos que salir y tocar en ese ladito de ahí. Como ya nos habían pagado, dijimos, ahí se ven, gracias, bro. Sí, nomás. No tocaron con No tocamos. Y no devolvieron el dinero tampoco. Jamás. Perfecto. ¿Y con Caifanes cómo fue la experiencia? Con Caifanes estuvo bueno, en cambio, porque ahí, en cambio, no tuvimos ese problema. Además, la gente de Caifanes, súper amables. Muy chévere. Muy bacanes. Muy diferente. Además, nosotros de Wambras, si escuchábamos Caifanes, SOE, sabemos lo que es, pero no es lo mismo. Entonces... No había esa conexión tampoco. No, para nada. Y deben tener también bandas que les son teloneras a ustedes en sus conciertos, en sus proyecciones. ¿Cómo es esa relación con la escena nueva? A veces se acercan nuevos artistas que los idolatran también un poco y que ahora también son colegas. Sí, en realidad no nos ha pasado mucho. Los conciertos que hace Guardarraya, no... Generalmente somos nosotros. Somos nosotros. Y de ahí son los festivales que claro, en los festivales sí ha habido muchas veces en que toca gente antes que nosotros, pero no son nuestros teloneros, entonces es una relación que no tiene nada que ver. Somos varias bandas que trabajamos en un mismo escenario y ya está. De todas formas, creo que si es que llegáramos a tener una banda de teloneros, sí seríamos bien. Les vamos a molestar. Les vamos a tener comprando cosas. Sí les van a dejar tocar en Caicedo les va a tener comprando cosas, me imagino. Seguramente. Y con la gente joven, con las nuevas generaciones, con los nuevos músicos, ¿ustedes tienen algún contacto? ¿Sienten como esa necesidad de ver qué está pasando con las nuevas generaciones? O sea, la verdad no. O sea, tenemos contacto en el sentido de que a veces nos buscan. Pero por el gusto de la música también, ¿no? O sea, escuchas lo que sale, etcétera, pero sí como de estar trabajando. O sea, a veces en la cabeza sí pasan proyectos justamente para descubrir nuevas cosas, pero no, o sea, más bien ahí, no sé si para bien o para mal, cada uno trabaja en lo suyo y ahí vamos. Porque su público, debe haber un público que ha envejecido, ¿no? O sea, que le ha pasado lo mismo que a ustedes, que eran jovencitos. Que envejecidos. Pero debe haber mucha gente... No, yo también me está pasando lo mismo. Pero deben haber muchachos como los que aquí nos acompañan de 20 años. Es que son generaciones... Ustedes son una banda que nace en el 2000, pero ya curtida de lo que nos pasó con el Sucre y el dólar y etcétera. Pero hay gente que nació en el 2000. Entonces no tiene idea de eso y aún así son fans de Guardarrayas, son gente... Eso es de esas cosas que tenemos la suerte de, o sea, el abanico de gente que escucha Guardarrayas es súper amplio y ojalá les llegue y que les haga felices o que les haga sentir cosas buenas o malas o deprimentes, pero que les haga sentir cosas. Eso es básicamente de... Y es buenísimo eso, porque cuando topas justo con gente, con niños o con jóvenes que se identifican con la banda, te dice de que algo hay ahí, ¿no? Chicos, yo les agradezco un montón, espero que hayan sentido un poco como en casa, esa es la idea del espacio y muchas gracias por compartirnos sus anécdotas, sus experiencias. Para concluir, yo les quiero pedir que me hablen de cuando están afuera y la gente les pregunta Ecuador y qué es eso, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo venden ustedes al Ecuador? No solo en la música y en el escenario, sino cuando te pregunta un periodista o alguien el Ecuador. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Qué es el Ecuador? Para mí el Ecuador, como les decía hace un ratito, es un lugar especial en este planeta. Es un lugar que de alguna forma todos deberían intentar visitar porque tiene mucho que dar en una superficie muy pequeña y eso hace que sea de una riqueza brutalmente concentrada.
Entonces, como un ejemplo de Latinoamérica, por ejemplo, es potentísimo. Aparte de eso, tenemos cosas especialísimas que nadie más tiene. Para ti, Álvaro, ¿qué les dices cuando...? O sea, igual, más o menos lo mismo. O sea, es un lugar mágico que vale la pena conocer, es un lugar de paz. Yo sé que me van a hablar de que no, que la delincuencia, no, al lado de lo que pasa en otro lado, el Ecuador sigue siendo un lugar de paz. Y nada, o sea, la invitación más va por la música y por lo que somos nosotros como seres humanos, y también me gusta exagerar y mentir un montón. No, y eso es buenísimo. Este canal también, yo te lo confieso, Álvaro, así aprovechando que te tengo enfrente, yo tenía esa entrevista contigo cuando yo estaba estudiando y haciendo esto como tesis de maestría en Australia. Hice una entrevista con Álvaro, como un proyecto piloto de cómo sería este programa en el que estamos hoy de realidad. Él me hablaba del concepto del chauvinismo en el buen sentido, ¿no? De lo que nos falta a los ecuatorianos. Entonces, un ecuatoriano agrandado en todo caso es bueno, porque de esos no hay. Y eso lo tiene aquí también este programa, por eso decimos el mejor canal cultural del Ecuador. Sabemos que por el momento no lo somos, pero esa responsabilidad, no solo por el Ecuador, sino por afuera, para que cuando la gente diga, cultura ecuatoriana, piense en grande, piense como cuando dicen música ecuatoriana, guardarraya. Sí, y además de entender el agrandarse no como sentirse más que nadie, sino que salirse de esa posición histórica de pegue patrón, del complejo. No, o sea, yo soy un ser humano, te respeto, me respetas, tú eres australiano y soy ecuatoriano, mucho gusto, brother, y ahí nos vemos. No, y mira, tenemos un programa de literatura, y a mí me pasa que yo me las doy de que leo muchísimo, ahí intento escribir también, y los australianos me dicen, oye, tú eres colega de Gabriel Alemán, de este, del otro. ¿Quiénes son? Las tuve que ir a buscar en la biblioteca y me sorprendí porque las tenía en inglés. Entonces, ahí me pasó esto que tú dices. Oye, yo tengo que yo mismo levantar cabeza y decir, exacto. Sí, soy colega de estas que me acabas de nombrar, y con mucho gusto. De Quito, papá. Muchísimas gracias, muchachos. Álvaro, Mateo, y a los auspiciantes, muchísimas gracias. Hoy estábamos bebiendo una bebida sin marca, pero ahí está listo para que los auspiciantes nos acompañen en la siguiente bebida de En Casa con Sifu TV.